Nosotros tenemos un familiar, un amigo, ¿no?, que tiene algunos de esos trastornos, ¿no?, diabéticos, hipertensos o con trastornos cardiovasculares, hipertensión, y que no tienen especial cuidado, ¿no? Toman sus medicamentos, algunos cuando se acuerdan, no siguen patrones alimenticios saludables y también no hacen actividad física, siendo esto muy importante para que el medicamento, ¿no?, cumpla sus efectos, para que haya un control y sobre todo para que no se presenten las complicaciones propias de estas enfermedades. Diabetes mellitus, en lo particular, que provoca nefropatía diabética con insuficiencia renal, neuropatía diabética con trastornos en extremidades inferiores, alteraciones del proceso de cicatrización de las heridas, el pie diabético, cardiopatía diabética, retinopatía diabética, entre otros. Necesariamente tiene que ir de la mano la nutrición con los fármacos. Si no, definitivamente que no se van a alcanzar los objetivos que se traza con cada uno de nuestros pacientes. Es por ello que ustedes, cuando van a la posta, al centro médico, en su primer año de medicina, en lo que es el SERUMS, hacen actividades preventivo-promocionales, actividades educativas, ¿no?, promoviendo la nutrición saludable, enseñándole a ciertos grupos de personas, adultos mayores, en niños, en mujeres gestantes, el valor, lo importante que es de mantener patrones nutricionales saludables. Ahora que vino el coronavirus, como que generó ya una preocupación mayor porque nos sacaron la lista de personas que son susceptibles y aparecen encabezando ahí los obesos, están los diabéticos, los hipertensos no controlados, los asmáticos, los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Y la verdad, sí ha repercutido en las personas. Yo incluso tengo algunos colegas que están en su casa, que firmaron una declaración jurada desde el año pasado, ya que la ley lo permite, y ahora que por ahí he hecho una videollamada con ellos o que he visto alguna imagen de lo que eran pues muy gorditos, ahora los veo delgados, ¿no? Ahora me dicen: Pedro, mira, mi hemoglobina glicosilada ya está en un mejor valor, estoy en mis glucosas controladas, se sienten mejor, ¿no? Pero no lo hicieron porque sabían ellos de que debería mejorar su estilo de vida en sí, sino porque llegó el coronavirus y dijo: tú, el gordito, a ti te voy a coger, ¿no? Y mira las consecuencias. Hace unos días falleció uno de mis mejores amigos, 40 años, y su único factor de riesgo era la obesidad, ¿no? Una situación terrible, dejando 5 niños en orfandad. Entonces, esta situación sí pues ha repercutido en las costumbres que tenemos, ¿no?, en cuanto a lo saludable que debería ser un poco nuestras vidas, ¿no? Bien, les voy a compartir a continuación un video corto de una endocrinóloga española que nos habla muy didácticos algunos aspectos en relación a la nutrición en diabetes, para luego ya pasar a la presentación de nuestras diapositivas.
una dieta saludable, complementada con el tratamiento farmacológico, y hábitos de vida adecuados, como es el abandono del tabaco o la realización de actividad física, nos ayudan a controlar la glucemia en sangre y prevenir o ralentizar la evolución de las complicaciones asociadas a la diabetes. Con los alimentos que ingerimos, nuestro organismo recibe las sustancias imprescindibles para su funcionamiento. Además de las vitaminas, los minerales y el agua, existen otros 3 grupos donde clasificamos los nutrientes. El primer grupo serían los hidratos de carbono. Ahí se incluyen las verduras, las frutas, las hortalizas. Estos deben ser los hidratos que consumamos en más cantidad y de manera diaria. También tendríamos las legumbres, el pan, la pasta, el arroz y otros cereales con un consumo más limitado, y azúcares, bollería o dulces en general que deben evitarse y consumirse de manera muy excepcional, como ya veremos. Por otro lado tenemos las proteínas, donde incluimos la carne, el pescado, los huevos, y por tercer grupo las grasas, donde ahí incluimos todos los aceites, los quesos, las mantequillas. Muchos pacientes nos preguntan en la consulta cuál es la dieta ideal para un paciente diabético. Pues eso es tan sencillo como que tienen que hacer una dieta saludable, con las mismas recomendaciones para la población general, salvo leves detalles. Siempre tenemos que tener en cuenta que la composición y las calorías de la dieta variarán de un individuo a otro. Por ello tendremos que valorar el peso, la talla, la edad del paciente, su sexo y así como la actividad física que realizan a lo largo del día. Asimismo, todos los grupos de alimentos, los hidratos, las proteínas y las grasas, deben aparecer en una dieta equilibrada, ya que no existe ningún alimento que de manera única pueda suplir todas nuestras necesidades nutricionales. Los objetivos de la dieta en la diabetes son los siguientes. El primero y más importante es alcanzar unos niveles de azúcar lo más cercanos a la normalidad, siempre teniendo en cuenta que los objetivos que tenemos de un paciente a otro son individualizados. También debemos mantenernos en un peso ideal, o por lo menos lo más cercano a ello, conseguir unos niveles adecuados de tensión, colesterol, triglicéridos y, sobre todo, adaptar la dieta para prevenir y poder tratar las comorbilidades asociadas a la diabetes y adaptándola a las preferencias del paciente, para mantener siempre el placer de comer. Volviendo a los grupos de alimentos. Los hidratos de carbono son los que más nos van a influir en los valores de la glucosa en sangre, por lo que es muy importante que los diferenciemos de los otros grupos de alimentos. El incremento de la glucemia después de comer va a depender sobre todo de la cantidad y de la calidad de los hidratos de carbono que tomamos. Podemos dividir los hidratos en 2 grupos. Los hidratos de carbono simples, que se digieren muy rápidamente y pasan al torrente sanguíneo en cuestión de minutos. Esto nos lo vamos a encontrar en los azúcares refinados, como el azúcar blanco, los caramelos, y en alimentos mucho más saludables como son la fruta o la leche. Por otro lado, tenemos los hidratos de carbono complejos. Estos tardan más en absorberse, por lo que van a producir una elevación más lenta y moderada del azúcar en sangre. Se encuentran en las verduras, las frutas, los cereales o las legumbres. A pesar de que formen parte del mismo grupo, no todos los hidratos de carbono son iguales. Los dulces, los helados o las chucherías deberían evitarse, reservándose su consumo solo para ocasiones especiales o en caso de una hipoglucemia. En cambio, el consumo de frutas, verduras o lácteos debería ser la fuente principal de hidratos. Otros alimentos como las legumbres o los cereales, donde se incluyen el pan, la pasta o el arroz, deberían limitarse en la dieta. Con respecto a los cereales, siempre van a ser preferibles los cereales integrales frente a los refinados, como son el pan blanco, el arroz blanco o la pasta. Esto es debido a que al refinar los cereales se va a disminuir considerablemente la cantidad de vitaminas, minerales y fibra, y asimismo el pico de azúcar que producen en sangre es más brusco. De todas formas, hay que tener en cuenta que tanto cereales integrales como refinados presentan unas calorías similares, por lo que es falso el mito de que el pan integral no nos engorda. Nunca, salvo en el caso de que tengamos hipoglucemias o celebraciones muy puntuales, deberíamos tomar bebidas azucaradas. Ahí incluimos los refrescos, el cacao en polvo para añadir a la leche del desayuno, los zumos de brie. Algunos de estos refrescos pueden contener hasta 16 sobres de azúcar por cada medio litro, por lo que si no son recomendables para nadie, muchísimo menos lo serán para el paciente con diabetes. Sí que es evidente que el azúcar nos la vamos a encontrar en ciertos alimentos como estos refrescos o los dulces, pero es muy importante revisar el etiquetado de los alimentos, ya que muchas veces se añade azúcar a alimentos como las salsas de tomate, los embutidos, las pizzas o incluso productos light o cremas de verduras donde no nos imaginaríamos que la pueden encontrar. En el segundo grupo de las grasas incluimos todos los aceites, los compuestos
mayoritariamente formados por grasa, y las semillas. Estos no contienen carbohidratos, por lo que al comerlos no van a tener un efecto directo en el control de la glucemia, pero sí que es muy importante que controlemos la calidad y, en menor importancia, la cantidad de la grasa ingerida. La grasa más recomendable siempre va a ser la grasa monoinsaturada, que la encontraremos en el aceite de oliva, los frutos secos o los aguacates. También es saludable la grasa poliinsaturada rica en omega 3, presente en los pescados como el atún, la trucha, el salmón o la sardina. No deberíamos consumir, en cambio, las grasas tipo trans, las mantequillas, las margarinas, la bollería industrial y las galletas. Para hablar del último grupo, tenemos las proteínas. Estas son unas moléculas imprescindibles en la mayoría de los procesos biológicos, para el crecimiento celular, para la formación de hormonas, y estas deben representar entre el 15 y el 20% de las calorías que ingerimos en la dieta. En este grupo nos vamos a encontrar la carne, el pescado, los lácteos y el huevo, y en menor cantidad de proteínas otros alimentos como pueden ser las legumbres. Si uno de nuestros objetivos es reducir el peso con la dieta, va a ser preferible tomar carne de pollo, pavo o conejo, ya que estas presentan un menor porcentaje de grasa. Y es recomendable que el consumo de carnes procesadas, como los embutidos, se reduzcan al mínimo. Para ir terminando, me gustaría mencionar algunas dudas que los pacientes nos suelen preguntar en la consulta. Con respecto a los alimentos para diabéticos, hay que tener en cuenta que los alimentos para diabéticos son hidratos al fin y al cabo, por lo que nos van a aumentar la glucemia. Y además, muchos productos siguen conteniendo azúcar y emplean grasas poco recomendables, por lo que realmente el paciente diabético no tiene por qué comprar alimentos para diabéticos. Siempre va a ser más recomendable una dieta saludable, variada y sin alimentos procesados. Los edulcorantes. Nos encontramos distintos grupos. Dentro de los edulcorantes sintéticos están la sacarina, el aspartamo o el ciclamato. Estos, al carecer de valor energético, no nos van a aumentar el azúcar en sangre, pero siempre deben consumirse con moderación, ya que, por ejemplo, el sorbitol presente en los chicles puede producir diarrea si se toma en cantidad muy elevada. Con el tema de los suplementos vitamínicos, minerales, antioxidantes o el omega 3, no se recomienda la toma rutinaria de estos compuestos. Es decir, a no ser que su médico le diagnostique un déficit constatado, no es necesario que usted los tome. Y para terminar, la dieta sin gluten. Sí que es cierto que entre el 1 y el 10% de los pacientes con diabetes tipo 1 presentan celiaquía. Esta es una enfermedad digestiva en la que el consumo de gluten, una proteína presente en los cereales, se asocia con una inflamación del intestino. Solamente en esos casos sería necesaria una dieta sin gluten, pero no en todos los pacientes con diabetes. Para terminar, me gustaría mencionar estas recomendaciones generales para una dieta saludable en el paciente con diabetes. Lo primero, dependiendo del tratamiento que esté tomando el paciente para su diabetes, sería recomendable repartir la ingesta de alimentos entre 4 y 6 comidas al día, evitando siempre los picoteos. Deberíamos eliminar, salvo en el caso de hipoglucemias, el azúcar, los zumos, los refrescos, la repostería o los dulces en general, porque estos nos van a elevar de manera brusca el azúcar en sangre, se relacionan de manera directa con el aumento de peso y riesgo cardiovascular, y además llevan otros ingredientes no recomendables como son las grasas trans o los conservantes. Siempre va a ser preferible como fuente de hidrato principal la verdura, las frutas, los lácteos y en menor medida legumbres o los cereales como el arroz, pan o la pasta. Asimismo, recuerdo que deberíamos reducir el consumo de grasas como los embutidos, los quesos y carne procesada en general, pero siempre teniendo en cuenta que más importante que la cantidad de grasa que tomamos es la calidad de las mismas, siendo la principal grasa para cocinar el aceite de oliva. Y asimismo, recordar que debemos moderar el consumo de sal y el alcohol, no consumiendo más de 1 o 2 vasos al día y evitando bebidas destiladas porque aumentan más de peso y aumenta el azúcar. Espero que le haya resultado interesante toda esta información y, por supuesto, ante cualquier duda, no dude en contactar. Bien, veíamos ahí sugerencias de la doctora Eugenia López, ¿no? Una reconocida endocrinóloga. Me quedo con una frase que ella dice: una galleta siempre será una galleta, ¿no? Porque nos suelen vender pues mucha información equivocada en televisión, en redes sociales, en paneles publicitarios, de que tal o cual producto manufacturado es saludable, ¿no?
Lo natural es mejor, sin duda alguna, ¿no? Y no caer en la exageración o en el abuso de consumir productos, entre comillas, como dice también la doctora Eugenia, para diabéticos, ¿no? Orientar a nuestros pacientes, a nuestras familias y amigos, en que no se necesitan grandes suplementos, complementos alimenticios, vitaminas. Tienes una alimentación variable, completa, disminuyendo los factores o eliminando factores nocivos como el cigarrillo, ¿no? Y en cuanto al consumo de alcohol, pues sé que de vez en cuando por ahí uno comparte, bueno, ahora ya no como antes, pero en personas que están enfermos, crónicos, que tienen diabetes, por ejemplo, evitar el consumo de bebidas destiladas como el ron, el whisky, el vodka, ¿no? El pisco, y de preferencia el consumo de vino de 1 a 2 vasos al día. Es una recomendación que incluso la hemos escuchado varias veces en conferencias sobre el efecto protector de alguno de sus componentes. Bien. Entonces, con la primera parte pasamos ahora a hablar sobre nutrición en diabetes, de los 3 puntos que vamos a revisar el día de hoy. Los objetivos de la dieta en el diabético básicamente son ayudar a mejorar el control metabólico, que implica 3 puntos: glucosa, perfil lipídico y ácido úrico. 2, reducir las complicaciones a largo plazo, lo que comentaba hace unos instantes, la neuropatía, nefropatía, cardiopatía, retinopatía, etc. Debe ser individualizado, claro, porque las personas tienen diferentes costumbres dependientes de la zona. No es lo mismo un pueblo de la costa, la sierra, la selva. Uno tiene que adaptar las condiciones, ¿no?, para que el paciente cumpla, ¿no?, con las sugerencias que uno le brinda. Uno tiene que ser realista para que haya adherencia al tratamiento. Muchas veces, recuerdo cuando estaba en el hospital haciendo la residencia, la nutricionista, una hojita donde está impreso y a todos por igual fotocopiado. No es así, pues. Esa hojita no termina siendo la guía que necesita el paciente. Permítame un instante, por favor. Bien, decía entonces que uno tiene que adaptar las recomendaciones dependiente de las características de nuestro paciente, para tener la seguridad de que va a cumplir no solamente con los fármacos, sino también con las sugerencias que le estamos brindando en cuanto a su alimentación. En diabetes mellitus 1, que es la insulino dependiente, ¿no?,
y en adolescentes, es fundamental administrar las calorías necesarias para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo, porque por ahí se puede cometer el error en cuanto a las restricciones y nos olvidamos de que los niños y los adolescentes pues están completando, bueno, el niño está en pleno crecimiento y los adolescentes completando su desarrollo. Hay que integrar la insulina a sus hábitos alimenticios y también a las actividades físicas que ellos realizan. En el caso de la diabetes mellitus 2, que es la insulina no dependiente, donde nuestro paciente va a usar glimeprida, glibenclamida, metformina, o más adelante podría también usar insulina, a pesar de que no inició así. Es importante que se deba distribuir correctamente los carbohidratos a lo largo del día. ¿Para qué? Para evitar pues que el paciente vaya a sufrir hipo o hiperglicemia, lo cual podría generar sintomatología que lleven al paciente a una sala de emergencia. Cuando uno ingiere un alimento con carbohidratos, se va a producir pues un aumento de los niveles de nuestra glicemia y la velocidad de la absorción va a depender del tipo de nutrientes que forma parte de ella, de la cantidad de fibra que va a presentar y de la composición del resto de alimentos presentes en la dieta. Por eso es que tiene que haber una variabilidad, ¿no? Complementado adecuadamente, respetando carbohidratos, proteínas y lípidos. Cada alimento tiene su índice glicémico. ¿Cuántas calorías necesita una persona, ¿no?, con diabetes? Ahí hay que enseñarle también al paciente que una persona sana y una persona diabética necesita las mismas calorías si realizan las mismas actividades físicas. Si su índice de masa corporal está entre 18,5 y 25, entonces no existen recomendaciones especiales, ya que si el índice de masa corporal está por encima de 25, entonces es necesario reducir las kilocalorías. Los edulcorantes son aditivos alimentarios que van a conferir un sabor dulce a los alimentos. Como decía, pues, la doctora, hay que tener bastante cuidado en qué se usa y no abusar de los mismos, ¿no? Estos se van a clasificar en función de su contenido energético y vamos a tener nutritivos o calóricos y los no nutritivos o no calóricos. La utilización de edulcorantes en lugar de azúcar se puede justificar para la elaboración de productos alimenticios de valor energético reducido, productos no cariógenos, ¿no?, evitar los problemas dentales, y alimentos sin azúcares añadidos con el fin de prolongar el periodo de conservación o en la elaboración de productos dietéticos. Los edulcorantes han suscitado pues grandes polémicas en torno a su uso, ¿no?, y sus posibles consecuencias para la salud. Por eso es que no hay que exagerar, hay que determinar bien la dosis para disminuir los efectos adversos y hay que considerar la cantidad total de edulcorantes que una persona puede ingerir a través de los diferentes alimentos que componen su dieta. Si la dieta tiene frutas, azúcares naturales, ¿no?, entonces no va a requerir en exceso este complemento, ¿no? Tranquilamente pues uno toma un jugo natural de cualquier tipo de fruta y no tendría por qué colocarle ningún tipo de edulcorante. Por ahí aparece la stevia, ¿no?, un edulcorante natural propio acá de Sudamérica, utilizado pues desde la antigüedad, ¿no?, en Paraguay, descubierto en el año 1887 y se le viene empleando
incluso en la manufactura de productos muy reconocidos, pero que lamentablemente por ahí nos venden con la idea de que es diet, light, ¿no? Zero, y pues igual terminamos consumiendo otros tipos de azúcares y preservantes y colorantes y todo lo demás, ¿no? En Japón es el 41% de los endulzantes consumidos. La stevia truvia es un sustituto del azúcar basado en stevia, ¿no? Usado por Coca-Cola, actualmente distribuido y comercializado como un edulcorante de mesa, ¿no? O como ingrediente de algunos alimentos. Como proviene de la planta stevia, eso Cargill lo va a clasificar como un edulcorante natural, además de ser un edulcorante no nutritivo. Desde su lanzamiento en el 2008 se ha constituido en el segundo sustituto del azúcar más vendido en los Estados Unidos. Hay un gran marketing por el consumo de estos productos. Tú cuando viajas, vas a un hotel, etcétera, siempre encuentras, ¿no? Por ejemplo, este producto Splenda, ¿no? La competitividad de las marcas, de los diferentes productos, como en el caso de las gaseosas, obliga a, en este caso, otra gran empresa como es Pepsi, esta marca, a usar pues también un edulcorante y vendernos, ofrecernos pues productos que supuestamente no son nocivos, pero para nadie una gaseosa sin duda alguna va a brindar un beneficio. La sal, bueno, debe restringirse en un paciente diabético si es hipertenso, ¿no? A veces en casa las costumbres, la mamá, la abuelita por ahí tienen la idea de que dieta es todo sancochado, todo blanco, sin sabor, etcétera. Y no es así, pues, ¿no? Definitivamente, cuando operamos un paciente y le damos las sugerencias nutricionales, el paciente no se alimenta correctamente. Y es un error de parte nuestra no orientarlo, ¿no? Bueno, yo cuando hablo con ellos antes de pandemia, cuando se operaba día a día, se le decía, usted tiene que comer de todo, todo. Un paciente por superado de una hernia no necesita restricciones. Al contrario, bien nutrido, formar, sintetizar proteínas, que es lo que va a darle fortaleza al trabajo que uno ha realizado ahí. Debe aconsejarse abstinencia absoluta del alcohol en embarazo, en pancreatitis, en neuropatías avanzadas o pacientes que tienen trastornos con los triglicéridos. El alcohol puede tener efectos hiper o hipoglicemiantes, depende de la cantidad de alcohol que uno ingiera, ¿no? Y si es la ingesta con o sin comida. La recomendación es que cuando se ingiere alcohol una persona debe alimentarse. El tabaco es dañino de por sí para cualquier persona y mucho más en una persona diabética. Una bebida contiene 15 gramos de alcohol aproximadamente. Bueno, es variable de bebida a bebida, ¿no? Pero un promedio. Un gramo de alcohol produce 7 calorías que se denominan vacías porque no tienen ningún valor nutritivo. El vino, toda una controversia a nivel mundial, en Europa muchos estudios al respecto, ¿no? Se recomienda mínimo un 125 centímetros cúbicos, que equivale a una copa, 1 o 2 veces al día, lo decía también la doctora Eugenia, ¿no? Porque hay antioxidantes en la cáscara de la uva, ¿no? Los polifenoles, que incluyen el resveratrol, que aumenta el HDL, pues, de estas lipoproteínas protectoras a nivel cardiovascular. Todo esto es una gran mentira, ¿no? Alimentos para diabéticos, ¿no? Bajo esa etiqueta existen alimentos aconsejados y desaconsejados solamente para decir me estoy cuidando, ¿no? Hoy en día se exige de que estos productos tengan etiquetas grandes, octógonos, que nos muestran con detalle
su verdadera composición y que antes venía pues en esas letras pequeñitas. En todo caso hay que evitarlos. La obesidad viene ganando terreno en nuestra sociedad por el tipo de alimentación que se consume, la alimentación chatarra, por las actividades laborales del día a día. Eso genera más gasto de todo punto de vista, ¿no? Y en salud, a raíz de una cosa aparece otra muy de moda hoy en día, la cirugía bariátrica, ¿no? Para tratar la obesidad mórbida. La disminución del colesterol, menos de 200 miligramos por decilitro, evita infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, evita la muerte. La aterosclerosis, obstrucción de placas de colesterol, daño endotelial, es la complicación más común en un paciente diabético, generando 2 a 4 veces más riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria, accidentes cerebrovasculares, y 20 a 40 veces más frecuente la aparición de insuficiencia arterial periférica. Por lo tanto, si tratamos a un paciente diabético, es importante tener en cuenta la presencia de lipidemia. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Que tu paciente que tiene diabetes tienes que pedirle un perfil lipídico. La presencia de lipidemia, ¿no?, es un factor de riesgo mayor que podemos modificar para que tengamos un manejo más integral. De repente este paciente va a necesitar, ¿no?, su atorvastatina, simvastatina, ezetimibe, etcétera, etcétera. La modificación de las LDL, que es que está en relación con el efecto aterosclerótico, ¿no?, es el que más cuidado debemos tener, ¿no? También es frecuente la LDL oxidada, la LDL pequeña y densa, ambas con potencial aterogénico, a tener cuidado. El LDL por sí mismo mantiene características que incrementan el riesgo de aterogenicidad, ¿no? Ocurren modificaciones estructurales del LDL como consecuencia de la hiperglicemia sostenida, o sea, están engranados una cosa con otra. El uso de las estatinas, un agente de elección en el manejo de lipidemias en pacientes que tienen diabetes mellitus sin hipertrigliceridemia. Se puede administrar solo o combinado, ¿no? Está probado desde hace muchos años que la cifra de LDL debe ser menos de 70 miligramos por decilitro en lugar de 100 para pacientes de muy alto riesgo. Entonces, el LDL óptimo en una persona cualesquiera es menos de 100, en diabéticos menos de 70. Para abordar el problema del colesterol en su totalidad, es necesario conseguir una doble inhibición, porque el colesterol tiene una fuente hepática y una fuente intestinal. Y la fuente hepática se maneja con estatinas. Si les pregunto en un examen, ¿cuál es más específica para el LDL? Rosuvastatina. Y para controlar la fuente intestinal usamos ezetimibe. Hay hoy en día productos farmacológicos combinados. El paciente en una sola toma ya tiene estos dos medicamentos. Siempre el manejo de un paciente es integral. Se tiene que analizar otros padecimientos que puedan estar causando o agravando la hipercolesterolemia. Y entre esos tenemos el hipotiroidismo, diabetes mellitus, síndrome nefrótico y enfermedades hepáticas. Y como tercer punto, en esta sesión, hablaremos un poco de lo que es la nutrición en hipertensión arterial. La piedra angular aquí
es la sal, ¿no? Como el factor de riesgo modificable, ¿no?, más importante en el manejo de un paciente hipertenso. La hipertensión arterial afecta a más del 20% de los adultos entre 40 y 65 años, casi el 50% de las personas de más de 65 años tienen hipertensión arterial. La muerte silenciosa, ¿no?, así lo llaman, porque no genera síntomas, ¿no? Y son síntomas inespecíficos, no muy significativos, ¿no? Yo soy hipertenso, ¿qué tengo? ¿Qué presenté? Cosas muy inespecíficas, un poco de dolor de cabeza, dolor opresivo, dolor precordial, pero en realidad no hay mayor problema en los estudios que a mí me realizaron. Uso iversartán 150 miligramos al día. Sin embargo, hace un mes aproximadamente presenté una crisis, un incremento de la presión muy brusco, 170/100, y pues se me ha aumentado la dosis de iversartán, ahora 2 diarias, y pues a ajustar un poco más la parte nutricional y la actividad física. Tinnitus, eso he presentado, ¿no? Muy incómodo, por cierto, pero no se da en todos los pacientes, ¿no? Y mientras que el paciente no tiene molestias, pues no busca asistencia, no toma sus medicamentos y por ahí se afecta el funcionamiento del corazón, del cerebro, de los riñones, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular que incrementa el ictus, ¿no? O sea, los disturbios cerebrovasculares. Bien. No se han encontrado causas específicas de la hipertensión arterial, pero sí algunos factores de riesgo: obesidad, consumo elevado de sal, alcohol, tabaco, falta de ejercicio, estrés, y por supuesto que hay un antecedente familiar que genera una mayor predisposición. Cambios en el estilo de vida, mente positiva, eso sí, ¿no? Dieta, ejercicios, medicamentos antihipertensivos para llegar a controlarla, ¿no? Para que esté en sus niveles adecuados para cada persona, porque obviamente yo no voy a tener 110/70, sería imposible, ¿no? Y el ejercicio, pues, adaptarse a las posibilidades reales. Ahora que, bueno, estamos en casa, la mayoría, que no hay más tiempo como para dedicarse a hacer un poco de actividad física. Lamentablemente en el día a día, en las actividades rutinarias, cuando uno, antes de pandemia, pues uno está muy complicado en sus tiempos, pero aún así creo que debemos educar nuestra vida, organizarnos mejor para poder cumplir con todo lo que implica mejorar estilos de vida para ganarle un poco la batalla a la enfermedad. Todo adulto mayor de 40 años debe vigilar periódicamente su presión arterial, más aún si tienes antecedentes, si hay papá, abuelos, ¿no?, que son hipertensos. Muchos hipertensos han logrado normalizar su peso, su presión controlando su peso, ¿no?, porque hay una relación bastante estrecha. Hay que disminuir el nivel de la sal en la preparación de sus comidas, reducir al mínimo las grasas animales, consumir verduras, legumbres, fruta, fibra. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, no tomar más de 1 o 2 vasos de vino al día, ¿no? Ven como la sugerencia es muy similar, incluso en la diabetes, ¿no? No ingerir en exceso bebidas excitantes como el café, té, ¿no? Ahí sí, la verdad, yo peco un poco porque, bueno, fanático del café, creo que ese es